gracias al compromiso y la tenacidad de quienes tienen la responsabilidad de cuidar a las personas y sobre todo gracias a la creación y puesta en marcha de ideas, de equipos apoyados por los centros de trabajo, hoy pueden contarnos sus experiencias y socializarlas. Por eso invitamos al doctor Javier Soldevilla Agreda, quien tiene diplomado en enfermería, es especialista en enfermería geriátrica, el director del Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento de las Úlceras por Presión y Heridas Crónicas, GENAUP, entre otros loables logros, quien nos compartirá hoy su experiencia como enfermero de atención primaria y la del GENAUP como sociedad científica. Doc, mil disculpas por mi error en el orden, pero ya estamos contigo, te escuchamos atentamente. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que no estoy en las mejores condiciones. Le contaba ahora debe de ser algo que Eduardo Seiller me ha trasladado, pero estoy con fiebre desde hace 2 días y la verdad es que he hecho un esfuerzo ímprobo, no solamente de estar aquí, que estoy encantado, sino también de tener la cierta coherencia como para comunicar y responder a las mercedes que me han hecho. Gracias a Carlos Ramírez, a CINS, por supuesto, gracias a la Fundación Universitaria Área Andina por este tipo de iniciativas. Para mí, a nivel personal, me parece estimulante y como indudablemente responsable de un grupo científico que une a más de 7.000 profesionales entre Europa y América Latina, pues doblemente. Y además, gracias por haberme hecho una cuña para permitirme incorporarme con mi experiencia personal. Después de 32 años, bueno, casi les estoy confesando mi edad, pero no importa, mi vanidad lo permite. Después de 32 años de hospital, 12 en una unidad de infecciosos, por hacerles una idea, en este momento les voy a hablar de mi experiencia de los últimos 4 años en la atención primaria y sobre todo en un centro rural como es el mío, en un centro de apenas 800 habitantes, que alguien puede presumir que es un lujo y tiene razón. Es un lujo donde hemos vivido, y así se lo voy a trasladar de forma muy telegráfica, pues también esta pandemia con horror y con una palabra que se ha reproducido desde el vídeo de las compañeras de Soria en soledad, en miedo. Fran, indudablemente y como siempre, fantástico. La verdad es que ha sido un taller gráfico y además un taller práctico que estoy seguro que va a ayudar mucho a nuestros colegas. Ojalá esto como parte de las actividades científicas que hemos emprendido en estos años también en estos meses desde el GRVP, que va en esa línea de protección y de conocer algo más sobre la afectación de la piel por los EPIs, luego les relaciono mínimamente, estoy seguro de que esas pautas van a ser más que fértiles. Pero yo quería agradecer la oportunidad de decir cómo lo hemos vivido en la atención primaria. ¿Qué ha pasado en estos meses? Les voy a poner antecedentes. He hablado de mi pueblo, de mi consultorio de 800 habitantes, pero voy a hablar de mi región. Es la más pequeña del país, la más pequeña de España y es la tercera región europea con más casos. Por ponerles un ejemplo, en este momento, además, la mitad de todos los pacientes infectados de mi área están ingresados en el hospital y una de ellas está en la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué quiere decir? Que no es miedo, que no es solamente cifras vacías, sino que tienen nombre y apellido. Y esto desde los albores del mes de abril ha sido un continuo. Hemos tenido directrices todos los días complejas para intentar prevenir y asegurar la vida de los pacientes y hacerlo desde la atención primaria. Era cambiar las puertas por el teléfono. Ha sido tener que incidir muchísimo en un acercamiento personal, pero virtual, personal, pero telefónico para vencer ese aislamiento, ese miedo. Hemos tenido que invertir muchas horas en informar porque a veces la sobreinformación que recibían de medios de comunicación no hacía más que todavía generar más terror dentro de esos domicilios. Y luego, singularmente, desde el ámbito de los que nos dedicamos al mundo de las heridas, también al mundo de la atención gerontológica, hemos visto cómo han vivido una
soledad también en el cuidado de sus lesiones. En muchos casos se nos ha restringido, se nos ha recomendado la posibilidad de reconducir mucho las visitas a los domicilios. Imagínense, pacientes crónicos, pacientes añosos, pacientes complejos, frágiles, muchos de ellos que viven solos y que además nosotros que éramos un poco el cordón umbilical con su mundo y con el mundo exterior, pues la recomendación tácita es procuren no acudir. Entonces, bueno, hemos vivido ese sufrimiento, esa carencia, pues de formas muy agudas. Mucha desesperación. Ha habido personas, no era nuestro caso, pero que bueno, que se han sentido dejadas de la mano de Dios. Todo se había convertido en COVID. La sensación de abandono, pero además mezclada con angustia. Heridas dejadas a su suerte, heridas complejas dejadas en manos de cuidadores familiares que solamente tenían voluntad, pero imagínense un nonagenario cuidando de un nonagenario con técnicas que aunque estuvieran más o menos trilladas y explicadas no era lo mismo, y con un sentimiento añadido de no saber durante cuánto tiempo. Los centros de salud se cerraron las puertas casi herméticamente. Ahora empezábamos a reabrirlas, empezábamos a dar cierta normalidad y en apenas 2 semanas estamos otra vez con la misma política y además con una cuesta en esta segunda ola que nos preocupa por la envergadura. De hecho, en nuestra región, que es muy simbólica por el tamaño, ya tenemos el 95% de las camas de UCI ocupadas y tenemos un altísimo porcentaje de ingresos por COVID. Alguien puede decir la letalidad o la virulencia de esta segunda oleada no es la misma. Yo creo que nos hemos anticipado. A través de las pruebas, tanto PCRs como serológicas, nos hemos anticipado, pero no pensábamos que este rebrote iba a ser antes del otoño y sin embargo está aquí y además con una violencia, la palabra clave es esa, con una violencia extraordinaria. Digo esto porque seguramente los centenares de personas de distintos países que estamos esta tarde interactuando les puede servir. Habíamos tratado de vencer, habíamos salido de ese paso y realmente estamos en este momento otra vez con una lágrima y con una intensidad porque hay que replantear nuevamente qué hacer. La sensación que les decía inicialmente por el desconocimiento. Hoy sabemos mucho más sobre COVID-19 en todos los ámbitos. Hoy tenemos menos falta de previsión de materiales si realmente no agotamos las existencias, porque bueno, las necesidades se están replanteando. Y luego, ya digo, hoy tenemos una avalancha de información que es necesario filtrar y una obligación por nuestra parte, una obligación por parte de los sanitarios es esa. A nivel coloquial, en nuestro entorno, en mi contexto de atención primaria, es a lo que me dedico. ¿Qué está pasando? ¿Cómo vamos? ¿Qué riesgos? Esas recomendaciones de las 3M que prácticamente se han hecho un símbolo en estos meses, las mascarillas, Fran nos ha ilustrado también, las manos y los metros, la distancia, cómo eso lo tienes que llevar a la cabecera y a la cocina de esa población que no ve. El enemigo no se ve, solamente conocemos sus consecuencias. Entonces yo me atrevería a decir que como enfermero comunitario han sido meses duros, han sido meses de absoluta confusión, han sido meses donde hemos tenido que vencer a veces esa consigna de no acudir a los domicilios para precisamente en esos casos no dejar a su suerte a muchos pacientes. En ese intervalo, y me van a permitir que lo conecte desde un grupo científico como el GNAUPP, hemos estado asistiendo a una llamarada encarnizada de preguntas, de imágenes que nos llegaban, de denuncias con todo el cariño y sin en este momento hablar de negligencia, pero de una profusión enorme de lesiones por presión, como hace años que no se habían visto. Estábamos viendo donde ese COVID unitario
parece que había impedido o había ralentizado o había minimizado todas las actividades y directrices de prevención, y estábamos viendo casos escalofriantes dentro de las unidades de hospitalización y qué decirles de las unidades de cuidados intensivos. No hemos tenido la oportunidad metodológica para poder cuantificarlo, pero tenemos un ideario y una retina que realmente nos ha supuesto un brote de gran preocupación sobre esta explosión muy importante, muy abultada de lesiones por presión, de categorías avanzadas, con gran severidad, y las preguntas que subyacen, es decir, ¿por qué hemos abandonado los cambios de postura por el miedo al contagio? Hemos supeditado, que es lícito por otra parte, pero hemos supeditado jerárquicamente mal que las lesiones por presión se generan en un espacio terriblemente corto de tiempo y su irreversibilidad, bueno, a veces es una irreversibilidad o la condena de tiempo para cuidarlas es tan abultado. La carencia de superficies adecuadas, de superficies especiales para el manejo de la presión adecuadas, suficientes, que llegaran, que decir, ha hablado anteriormente la profesora de la posición ventral, del decúbito prono, superficies especiales para el prono que existen, no existían a disposición, que pequeños artilugios de alivio de la presión fueron implementados. Todo esto ha sido, por no alargarme en el tiempo en este escenario, yo creo que realmente apabullante. En el domicilio ese, insisto, cuidados sin cuidadores profesionales, y que hablar de otro ámbito enormemente preocupante, que es el de las residencias de mayores. El GNUPP hemos recibido y hemos tratado de responder y ayudar en ese sentido, con consejos. En este sentido hemos intentado aproximarnos la epidemiología de las lesiones cuando ha sido difícil, y sobre todo hemos hecho un esfuerzo también en sintonía con lo que Fran presentaba, una investigación que esperemos que vea la luz en estos días sobre incidencia, tipología y medidas de prevención y de tratamiento de los profesionales de las lesiones cutáneas asociadas a los EPI. Creemos que es un estudio de más de 2.000 pacientes, y simplemente dejarles 3 pildoritas en ese sentido. Más del 52% de esos 2.000 profesionales manifestaron haber tenido al menos una lesión cutánea por EPI, lesiones activas de más de 11 días, lesiones por presión casi el 74,3%, con esas categorías incipientes, pero indudablemente lesiones en curso, lesiones isquémicas, lesiones por fricción combinadas. Es decir, a lo que nos hemos dedicado, a intentar documentar, a intentar ayudar con procedimientos, con la génesis de infografías, a intentar datar y poner al servicio de todos los que puedan estar en este momento y durante los próximos meses utilizando estos equipos de protección individual, para avisarles de que los riesgos de lesiones cutáneas relacionadas con la dependencia son abultados, y que tenemos un arsenal valioso, importante y testado, que nos pueden ayudar en esta circunscripción. El futuro de un grupo científico, sin perder el ánimo, como bien sabrán, pues tendrá que reconducirse. Nuestros encuentros multitudinarios tan gratos, en el que quizá algunos de los presentes hayan participado, están en este momento también como nuestras vidas en cuarentena, pero vamos a seguir trabajando. Estamos haciendo ese trabajo de documentación y de investigación, que es indudablemente a lo que nos debemos. Creo que de forma muy sucinta, y junto con, como iniciaba, mi agradecimiento, es lo que puedo aportar en esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Doc. Súper interesante lo que nos cuentas, y efectivamente, el que todos trabajemos al unísono, el que las profesionales de la salud, como decimos nosotros en Colombia, ustedes los profesionales sanitarios, como lo llaman allá, nos unamos por un motivo común de cuidarnos y cuidar a todos los que llegan a nuestros servicios, es excelente. Muchas gracias, Doc, y nuevamente me disculpo. No hay problema. Abrimos en este momento nuevamente la sesión de preguntas para nuestros ponentes. A través del chat pueden escribirnos sus preguntas. Ya me regreso acá y les voy diciendo que tenemos.
Nos dicen, buenos días, Diana Benavides nos dice, buenos días, excelente tema, muy interesante saberlo, preocupante por todas las consecuencias que puede tener para la salud, pero sabemos que la mascarilla es una barrera de protección para la población mundial y es otro accesorio con el cual debemos convivir. Mil gracias. Tienes toda la razón, Diana, se nos convirtió en nuestra nueva prenda de uso diario. Damián nos dice, totalmente de acuerdo con el doctor Javier, presidente de la GENAUP, nada que añadir. Desde mi cuarentena, un cordial saludo. Lizzy nos dice, Fran, ¿podría enviarme su presentación? Muy claro que sí, tanto la grabación de toda esta sesión, nosotros desde Ariandina en las próximas semanas haremos el envío del capítulo de memorias con los videos y claro que sí, con todas las presentaciones. Nos dice Cristina, gracias Javier, como siempre, claro, conciso e interesante, mejórate. Bueno, creo que no tenemos más preguntas, más bien creo que Frank le va a tocar comprometerse a hacernos un taller exclusivo de este con el doctor Soldevilla, porque creo que ha sido uno de los temas de interés transversal a todos. Entonces ya por allí con Carlos Alberto Ramírez, que es nuestro director de SINS, creo que podemos hacer algo muy interesante y supongo que a todos nuestros asistentes les podrá gustar mucho un taller mucho más amplio, más específico sobre todo el tema de los EPIs, como los llaman ustedes en Europa. Nosotros acá en Colombia, Latinoamérica le decimos EPP. Bueno, saludos desde el Perú. Gemma nos dice, lo primero en mí, enhorabuena, excelente. A nivel preventivo, ¿hay alguna novedad? Escalas, dispositivos para medir riesgo. Muchas gracias. Desde La Paz, nos pregunta Gema. Por mi parte, algo muy sencillito como la vitropresión es algo que utilizamos cada día. Y luego, en cuanto a escalas, las tradicionales que utilizamos frente a UPPs, las adaptamos perfectamente. No son más que lesiones por presión e incluso las que tenemos para lesiones por humedad, que también las utilizamos cada día. En la literatura las tenemos, en la página de GENAUP están muy detalladitas, muy organizadas y desde ahí se pueden descargar y ver algún vídeo, alguna cosita. Está muy bien. Pero no es más que trabajar en lo mismo. Nos dedicamos a este tipo de lesiones y a su prevención. Empleamos las mismas escalas en estas lesiones faciales que no dejan de ser muy similares.